Señor, tú eres nuestra adoración, te amamos, Señor. Sumérgenos en tu río. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, una corriente que agita mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre todo mi ser
tempestad y todo tan lleno de piedad, y siempre has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Oh, nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu iglesia brillando con tu luz, y puesto en libertad de culpa y santidad. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. Te cantamos, oh Señor, cuántas cosas que agradecer. Tú eres digno, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, oh, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una noche más aquí con nosotros en la serie que estamos estudiando sobre Jesús. Es un placer poder compartir la palabra con ustedes, una vez más dando continuidad a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y pues bueno, ya espero que estés listo, con un corazón atento, que si tienes algún pendiente le pongas un freno, un momento, que busques tus notas, tu Biblia, para que podamos aprender lo que Jesús quiere hablarnos el día de hoy. Esta es una palabra muy bonita porque nos habla acerca de la actitud de Jesús, pero también tiene una enseñanza aplicable a tu vida que me gustaría que meditaras y, como todo en la Escritura, que confrontara nuestro corazón para que fuéramos más como Jesús. ¿Qué te parece si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Yo no sé si a lo mejor estás un poco cansado, distraído, o si es un buen momento, pero siempre es un buen momento para orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, la Escritura que ha sido dejada a través de generaciones a nosotros para aprender de ti. Y te doy gracias por la vida de cada una de las personas que a través del tiempo u hoy van a ver este mensaje. Porque tu palabra es viva y siempre está hablando, no importa el tiempo ni las circunstancias, tú tienes una enseñanza para nosotros. Y a través de estos medios, de estas redes, a través del uso del Internet, que tu vida pueda llegar a nosotros en el momento justo e indicado que necesitamos. Te doy gracias por este tiempo, por la Iglesia Cristiana Fuentes, para cada una de las familias que están en donde se encuentren. Bendigo sus vidas y te pido que envíes tu poder, tu provisión y tu amor en donde ellos se encuentren. En el nombre de Jesús, amén. Abre tu Biblia en Lucas 4. La semana pasada estuvimos hablando acerca del poder de la palabra de Jesús, de lo asombroso que eran sus enseñanzas y la autoridad con la que él hablaba. Y hoy vamos a dar continuidad justamente al capítulo 4 a partir del versículo 38. Voy a darle lectura. Y dice: Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Y ella enseguida se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él inmediatamente los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. Quiero ir paso a paso con la enseñanza que tenemos el día de hoy. Y quiero leer y meditar un poco contigo en los primeros versículos y hacer énfasis en algunas palabras que creo que son importantes para nuestro estudio del día de hoy y que podamos analizarlas y meditar en ellas. Mira, las primeras dicen: cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón. Hay otra versión que dice, o diferentes versiones que hablan específicamente de que Jesús se levantó de la sinagoga y salió. ¿Por qué especifica esto la Biblia? Creo que hay que poner atención justamente a las palabras que tienen que hacer un eco en nuestro corazón. Si tú te das cuenta, la palabra levantarte implica un esfuerzo de tu parte.
Es muy cómodo estar en un lugar y a veces te acomodas en un lugar y te sientes parte de ese lugar y otras veces no. Pero siempre levantarte va a implicar un esfuerzo. El levantarte es una enseñanza que te deja Jesús acerca de ponerle un break a lo que estás haciendo y esforzarte por estirar tus piernas y caminar. Vivimos en una sociedad actual en donde tenemos por costumbre hacer cosas u obtener ganancias con el mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo de hacer ejercicio, el mínimo esfuerzo de cuidar nuestra salud, el mínimo esfuerzo tal vez de invertir o de trabajar en años por algo. Y esta sociedad minimalista en la que hemos creado un esfuerzo mínimo por todo, nos ha hecho perder el buen hábito de esforzarnos por lo que verdaderamente vale la pena. Y salir, dice la otra parte, Jesús salió de la sinagoga. Salir implica una acción de voluntad y de movimiento. A veces vas a tener que salir de tu círculo íntimo, de tu trabajo, de tu casa, de la iglesia, para poder hacer lo que tienes que hacer. Estas 4 paredes no lo resumen todo. Jesús iba a las sinagogas y esta enseñanza inicia diciendo que Jesús estaba en una sinagoga y termina diciendo que enseñaba en otras sinagogas. Pero sabes que entre estos 2 espacios hay un largo camino en el que Jesús recorría casas, calles, aldeas, ciudades, donde iba haciendo lo que él tenía que hacer. Y creo que a veces a nosotros nos falta mucho salir de nuestra zona de comodidad e ir a otros lugares en donde también somos necesarios y podemos hacer algo. Creo que también hablar de la sinagoga implica salir del legalismo. Tú sabes que la sinagoga era el lugar en donde Jesús enseñaba las leyes de Moisés, pero a veces debatía acerca de los puntos que creían primordiales los fariseos. Y salir de la sinagoga creo que también implica que nosotros dejemos un poco lo cuadrado que hemos aprendido acerca de las Escrituras y que demos espacio a poder ir afuera, hacer lo que otras personas no han hecho. Jesús todo el tiempo chocaba con los líderes religiosos porque hacía lo que se suponía no debería de hacer, porque rompía esquemas y estructuras legales que a veces es importante para llegar a otros que necesitan del Evangelio. Este pasaje, esta enseñanza, en el último versículo, dice que me es necesario ir a todos los pueblos a anunciar las nuevas del reino de Dios. Y creo que es importante meditar un poco acerca del Evangelio de Jesús y lo que él enseñaba. El Evangelio de Jesús es un evangelio que si tú lo estudias y lo lees en una versión que sea entendible para ti, te vas a dar cuenta que es un evangelio sencillo y personal. Pero desgraciadamente nosotros a través del tiempo y desde esos tiempos lo hemos convertido en complicado e impersonal. ¿Qué significa la palabra impersonal? Me gustaría que te preguntaras eso. Como maestra, siempre que explico algo, trato de averiguar si mis alumnos están entendiendo la idea central de lo que estoy explicando, porque a veces utilizamos palabras por costumbre, pero si meditáramos en lo que realmente estamos diciendo, entenderíamos el significado de las cosas. Impersonal significa que algo carece de sujeto. Un enunciado impersonal es que puedes decir una frase omitiendo al sujeto, omitiendo a la persona. Y creo que eso actualmente es lo que ha pasado con el Evangelio. Se omite a la persona, se omiten a los sujetos y se trata de hacer. O sea, se incluyen muchos verbos quitando a los sujetos. Pero este pasaje, una de las enseñanzas principales que Dios me mostró y que habló a mi corazón es que el Evangelio siempre es personal y siempre lleva implícita y explícita a las personas. ¿Sabes? Yo creo que me di cuenta y me he dado cuenta a través de estudiar los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, el Sermón del Monte, que Jesús siempre se interesó en la persona. Jesús nunca buscó las multitudes lo buscaban a él, pero Jesús buscaba a las personas. De hecho, muchas veces Jesús se apartó de las multitudes buscando a una persona. Y hay varias citas que hablan de esto, y quiero llevarte a una rápido solamente para hacer la referencia de lo que te estoy explicando, y me gustaría que me acompañaras a Juan 4. Es el siguiente evangelio. Juan 4, versículo 4. Esta versión que yo tengo dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Hay otra versión que dice, como le era necesario o porque le era necesario pasar por Samaria,
Si tú lees esto, lo primero que piensas es que era la ciudad o el lugar que le quedaba de paso. Sin embargo, estudiando las Escrituras y la Biblia y las costumbres de los judíos, encontré algo muy interesante. Y es que realmente, geográficamente, incluso por motivos de rapidez y por comodidad, realmente no era necesario que pasara por Samaria, ¿sabes? No lo era. Pero llama nuestra atención que la Biblia dice que le era necesario o que tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué es que tenía que pasar por Samaria? Los judíos acostumbraban a rodear el pueblo de Samaria justamente para no atravesarlo porque no les gustaban los samaritanos. Ese pueblo con los judíos tenían muchas ideologías y creencias que chocaban las unas con las otras. Y de hecho en esa conversación de Juan 4 tú te vas a poder dar cuenta que la samaritana le dice, oye, es que ustedes dicen una cosa y nosotros decimos otra. Para evitar esas fricciones, los judíos rodeaban y evitaban ese camino, por lo cual es que no era un camino necesario para una persona judía. Incluso lo evitaban. Sin embargo, esta escritura a mí me está diciendo y me está explicando literalmente que Jesús tenía que pasar por ahí. Le era necesario pasar por ahí. Ahora, ¿por qué era necesario o por qué tenía que pasar por ahí? Porque se tenía que encontrar con una persona. No una multitud, no una casa, una sociedad. Estaba hablando de una persona. Y así en la Biblia encontrarás historias de personas con las que Jesús tenía que ir y encontrarse. Jesús buscaba a las personas. Jesús siempre ha sido un Dios personal. Y esta historia, regresando a nuestro Evangelio de Lucas 4, no es la excepción. ¿Sabes? Jesús tenía cuidado siempre de los suyos y de la gente y tenía un trato personal con cada uno de ellos. De la manera más tierna y a veces con autoridad y fuerte que él podía para poder llamar la atención y estar en contacto con los suyos. En esta parte, regresando a Lucas 4, dice que salió de la sinagoga y se fue a la casa de Simón, que nosotros conocemos como Pedro. No, la Biblia no dice si Simón lo invitó, si se armó ahí una carnita asada o si tenían preparado alguna comida, si alguien le insistió que fuera. Pero la Biblia dice que Jesús fue a su casa. No se nos menciona Pedro qué dijo, cómo reaccionó, qué estaba haciendo, pero lo que sí estoy segura es que Jesús quería ir a la casa de Pedro. Porque, ¿sabes una cosa? Jesús empezaba a tener un trato con Simón. Empezaba a revelarse su vida y a hablarle de lo que él tenía que hacer con él. Y Simón es un personaje tan característico, tan peculiar que me encanta, que podemos darnos cuenta que tuvo un proceso con Jesús. Y esta creo es una parte de ese proceso porque me hace darme cuenta y te hace dar cuenta que Jesús tenía cuidado de Pedro, de Andrés, su hermano, pero también tenía cuidado no solo de él, sino de los asuntos de Pedro. ¿Sabes qué? Yo imagino que esta situación con su suegra era una preocupación más para Pedro. Y no sé si porque él lo quisiera o no, pero si estás casado y la mamá de tu esposa está enferma, yo me imagino que la esposa era algo que mencionaba constantemente. Que incluso, no sé si a lo mejor le decía, oye, vamos a llevarla aquí, vamos a hacer esto, mi mamá está mal, pero era un asunto que estaba constante en la vida de Pedro. No sé si para él esto era agradable o no, eso no lo sabemos. No sabemos si Pedro quería a su suegra o no, pero lo que sí sé es que era un asunto de Pedro. Y Jesús estaba teniendo cuidado no solamente de Pedro, sino también de los asuntos que tienen que ver con él. Por eso fue a su casa. Podría haber ido a cualquier otra casa, podría haber desayunado, cenado, almorzado en cualquier otro lugar, a la orilla de la playa, como otras veces lo hizo. Sin embargo, fue a la casa de Pedro. Y tal vez Pedro no se lo pidió, ¿sabes? Porque cuando Jesús entra, más adelante tú vas a leer que Pedro no fue el que le rogó que sanara a su suegra. No sé si no quería que la sanara, pero eso es un chiste. Pero la realidad es que estaba atento a lo que estaba pasando. Y creo, hermano, que es importante que tú y yo recordemos que Jesús está atento a nuestros asuntos, aun cuando tú no los mencionas, aun cuando tú no estás ahí pidiéndole y rogándole que sane y que haga algo por ti. Jesús está al pendiente y lo sabe. Y está tratando contigo a través de eso, pero es necesario que Él entre a tu casa. Él podría haberle hecho desde fuera, desde lejos, sí. Podría haber dicho la palabra, como lo vimos en la enseñanza pasada, como lo hizo con el centurión, sin necesidad, sin que fuera necesario, en el sentido de poder,
hacerlo, pero le era necesario porque tenía que entrar a su casa. ¿Sabes? Aquí hago un paréntesis para decirte que es necesario que Jesús entre a tu casa. Y es necesario que Jesús entre hasta la cocina para tratar todos esos asuntos que necesita sanar contigo. ¿Podría hacerlo de lejos? Sí. ¿Podría mencionarlo, solo pensarlo, tronar los dedos, guiñar un ojo y que fuera hecho? Pero Jesús no se preocupa solamente por el hecho de hacerlo. A Él le interesa la persona. Y como con la samaritana, la Biblia dice que le era necesario ir a ver a una sola persona y dar vueltas y tal vez atravesar un camino que no era tan agradable, toparse con comentarios, con gente, con el sol, porque la Biblia dice que era el mediodía. Lo hizo por una persona. Y creo que esta historia nos recuerda que Jesús es un Dios tan personal que va a la casa, se mete hasta la cocina para tratar esos asuntos que están ahí en tu corazón, que tal vez ya no has mencionado, que tal vez ya te cansaste de pensar, pero Él quiere tratar con ellos. Y avanzando con los versículos, en el 40 dice, en el 39 dice, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. ¿Sabes? La Biblia muy pocas veces va a mencionar qué es lo que tenía exactamente una persona como la lepra, porque en esos entonces no se sabía mucho acerca de nombres y tipos de enfermedades. Pero lo que sí sé es que cuando en una escritura bíblica se hace referencia a que tenía una alta fiebre una persona, era la manera de medir qué tan grave era una enfermedad o no. Lo que le estaba pasando a la suegra de Pedro probablemente, según historiadores, era algo complicado. Era algo mortal porque las enfermedades en ese entonces se medían por el nivel de fiebre o los grados de fiebre que se tenía. Y Jesús reprende la fiebre, así como reprendió a los demonios anteriormente y como lo siguió haciendo después, dándonos a entender lo que Mateo, este capítulo tiene un paralelo con Mateo 8, que Mateo también lo narra, y cuando Mateo lo está narrando y lo está contando, hace referencia al libro de Isaías diciendo que Él cargó todas nuestras dolencias, enfermedades, y Él tenía la autoridad para hacer esto. Reprende la fiebre, pero no nada más lo hace con el poder y la autoridad de la que ya hablamos hace una semana. Hay algo aquí muy interesante y en esto se basa el mensaje de hoy. Y es el título del mensaje de hoy, Él se inclinó. ¿Y qué representa esto, hermano? ¿Por qué se inclinó? Dice el 39, así que se inclinó sobre ella. Y hay otra, en el otro evangelio, en el de Mateo, Mateo no solamente dice que se inclinó, dice que le tocó su mano. Jesús sanó a los de afuera de la casa de Pedro y a los de adentro de la casa de Pedro, pero tenía un cuidado especial por las personas. Mateo 8:15 dice que la tocó, Lucas 4:39 dice que se inclinó, y sabes, esto es un gesto de amabilidad innecesario que muestra la actitud de Jesús. Podría haber dicho la palabra como en otras anteriores ocasiones, pero sin embargo se inclinó a ella. ¿Qué representa el que tú te inclines? Sabes, creo que la gente ha perdido la calidad, hemos perdido la calidad humana que demuestra el amor y la actitud que tenemos por otras personas y por lo que estamos haciendo. Quiero que me acompañes a Filipenses 2:5, por favor. Dice Filipenses 2:5. Vamos a leer desde el 4 para que tengamos contexto. Dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, teniendo la actitud que Cristo tuvo. Y si tú quieres saber cuál es la actitud que Cristo tuvo, aquí está la definición en Filipenses 2, 4 y 5 y 6, pero también aquí hay un ejemplo muy tangible en Lucas 4, 39. Cuando tú te inclinas hacia alguien, estás demostrando una actitud de amabilidad que pareciera que no es necesaria, pero demuestra que
hay en tu corazón. ¿Y qué es actitud? A mí me gustaría empezar por hablar acerca de qué es actitud, porque es una palabra que decimos todo el tiempo. En mis clases la dicen mis alumnos todo el tiempo, pero cuando les digo, define mi actitud, a veces entramos en conflicto y me gustaría que la entendieras para que supieras por qué vamos a centrar este mensaje en esta porción exactamente. ¿Qué es la actitud? La actitud es una predisposición a algo que todavía no sucede, que te hace actuar de mala gana o de buena gana, con amor, con desamor, con indiferencia, con arrogancia, pero al decirte que es una predisposición, es algo que tú decides hacer antes de que pase. Eso es una actitud. Tú puedes tener una mala actitud para ir a la escuela. Todavía no estás ahí, apenas va a sonar tu alarma, pero tú ya decidiste en tu corazón que te vas a comportar de mala manera, que no te gusta estar ahí. Puedes tener una mala actitud con una persona en específico de tu familia. Todavía ni la ves, no te ha dicho ni los buenos días, pero tú ya sabes que le vas a contestar mal, haga lo que haga. Puedes tener una buena actitud al ir al gimnasio. Vas con ganas, vas con mucho ánimo, vas sonriendo y saludando a las personas. Puedes tener una buena actitud para venir aquí a la iglesia o una mala actitud. La actitud y la aptitud con P son dos cosas diferentes. Y voy a explicarte por qué. A veces como cristianos nos detenemos a hacer muchas cosas que podríamos hacer por otros porque pensamos que no tenemos la aptitud con P. Aptitud es tener la habilidad para hacer algo. Y sí, probablemente tengas razón y no tengas aptitudes para hacer algo específicamente. Puede ser que no tengas aptitudes para orar por alguien, puede ser que no tengas la aptitud de darle algo a alguien, de decirle una palabra específica, de ayudarle de cierta manera, de ayudar en la cocina, en el servicio, en la limpieza. Pero si tu actitud es la correcta, eso puede llegar a sobrepasar tus aptitudes. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces no vas a tener la habilidad de modificar tus habilidades, de tus aptitudes, porque son dones que Dios nos ha dado y nacemos con ello y los desarrollamos. Pero sobre lo que sí tienes control, hermano, y me gustaría que eso te quedara muy claro y nos quedara claro, sobre tus actitudes. Siempre vas a tener control sobre cómo actúas, qué predisposición tienes al hacer algo. ¿Y por qué me centro en la actitud? Porque la Biblia me enseña en Filipenses que yo tengo que aprender a desarrollar la actitud de Cristo. ¿Y por qué? Porque la actitud cambia tu corazón. ¿Quieres sanar un corazón amargado? ¿Quieres sanar un resentimiento, una ofensa, algo que te duele, que te hirió, que no te gusta? ¿Quieres sanar el no poder tener habilidades que quisieras que otros tienen? Cambia tu actitud. Siempre vas a tener opción sobre tus actitudes. Y la actitud cambia el corazón del ser humano. Y es que creo que los cristianos nos hemos enfocado tanto en hacer y demostrar que hemos olvidado que el cambio tiene que empezar por lo que tenemos dentro. Y una buena manera de hacerlo, y este es para ti el consejo de la palabra el día de hoy, que empieces a trabajar en tu actitud. Haz cosas, gestos amables y necesarios para que empieces a trabajar en ella. Podrías preguntarme, bueno, ¿cómo cambio mi actitud? Empieza a hacer gestos amables y necesarios, como el que Jesús tuvo. No era necesario que se inclinara, pero se inclinó. Cuando un niño te hable, inclínate a escucharlo. No lo ignores. O le digas ahorita, o te voltees, o lo calles. Y no solo lo escuches, inclínate a escucharlo. Ese es un gesto amable y necesario. Escucha a un anciano que te cuenta la misma historia una y otra vez. Ese es un gesto amable y necesario. Comparte un detalle lindo con uno de tus vecinos que no es tan agradable. Ese es un gesto amable y necesario. Da esa milla extra que Jesús nos dijo que diéramos, son los gestos amables y necesarios, que sabes que cuidan la salud de tu corazón. Y esto es algo que tenemos que pensar, porque creo que es momento de empezar a analizar qué hay en nuestro corazón y cuál es la actitud de lo que estamos haciendo. Cuál es el contexto de lo que hay aquí adentro y cómo lo estamos reflejando hacia afuera. Ella se levantó, dice la parte B del versículo 39, enseguida y se puso a servirles. ¿Sabes? El ministerio de Jesús es un ministerio, una obra que restaura y dignifica a las personas.
El versículo 40 dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además de muchas personas salían demonios que gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús sanaba y liberaba. Y estos son sinónimos o la suma de lo que significa que Dios restauraba. ¿Y por qué restauraba? Porque ¿sabes quién es el más interesado en dignificar a las personas, hermano? No es la OMS, ni la CNDH, ni las ONGs, ni los movimientos civiles con buenas intenciones que surgen. El más interesado en regresarle su dignidad a las personas es Jesús. Y lo demostró una y otra vez en su proceder a través de la tierra. ¿Por qué sanaba y liberaba a las personas para regresarles el valor humano que tenían que tener para poder tener una vida digna? Hoy nos esforzamos mucho, la OMS, la UNICEF y muchas organizaciones y acuerdos internacionales buscan que las personas tengan una vida digna. Pero ¿sabes qué sucede? Que todos esos intentos y esfuerzos humanos que son buenos no terminan de dar frutos porque por dentro la gente está podrida. Porque por dentro la gente sigue cargando enfermedades físicas, emocionales y mentales y además muchas otras demonios que no les permiten vivir una vida digna. Y Jesús se encontraba con gente y lo que hacía era confrontar, sanar y liberar para dignificar otra vez a la persona. Eso es lo que hizo con la samaritana. Te invito a que leas esa hermosa historia a conciencia, que te imagines ese cuento en tu cabeza, una historia real, y que te des cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Y por qué te estoy diciendo que era el más interesado en hacerlo? Porque no era su misión principal, ¿sabes? Su misión principal viene en 2 versículos más adelante, cuando lo quieren detener para que no vaya a otros lugares, y Jesús les dice, es necesario que vaya a otros pueblos a anunciar lo que vine a hacer. Ahí está diciendo su misión en la vida. Anunciar el reino, anunciar las buenas nuevas. Pero en ese proceso no se detuvo a decidir no sanar o a decidir no liberar, porque a Jesús le importa la gente. Y volvemos al punto principal, Jesús busca personas. No es una religión vacía, no es una religión de masas, es un Jesús personal, tan personal que quiere entrar a dignificar la vida de las personas. ¿Y cuál es esa consecuencia de dignificar a las personas? Lo podemos ver en la vida de la suegra de Pedro. Yo creo que como buena mamá, suegra, se levantó, dice la palabra, y empezó a servirles. Jesús sana para hacer útil tu vida, para hacer de tu vida algo digno hacia los demás, para servir a la vida. Una vez escuché una frase que me dijo una persona, desconozco su autor, pero es un proverbio muy famoso que dice que la vida que no sirve para servir, no sirve. Y esto es real. ¿Por qué? Porque no eres el único en el mundo. Lo que te está pasando hoy en día no es único a ti y no eres especial por hacer eso. Y no quiero sonar ruda, ni injusta, ni mucho menos, pero la realidad es que no eres el único pasando un momento difícil. No soy la única pasando un momento difícil. La pandemia no ha afectado a 1 o 10 personas, ha afectado a millones de personas, miles de familias. Y mira lo que dice el versículo 42 al 44. Dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y la gente andaba buscándolo. Y cuando llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo. Yo creo que le decían, Jesús, no te vayas, quédate con nosotros, 1 semana más, un día más, un mes más. Pero Jesús les dijo, es que tengo que ir a otros pueblos. Ustedes no son los únicos. ¿No eres el único que necesita a Cristo? ¿No eres el único que necesita una oración de sanidad, un abrazo, un consuelo? Hay personas que últimamente me han dicho que esta situación les ha traído mucho estrés y conflicto a su vida y se sienten tan desesperanzados, enojados, molestos. Pero en varias ocasiones, a varios de ellos yo he tenido que mirarlos a los ojos y tratando de hablar con el mayor amor que puedo, decirles, no eres el único al que te está pasando esto. Y la Biblia lo dice, toda situación, tentación, complicación, no es ajena al género humano, ya le ha pasado a otra gente. Y creo que es importante entender esto, para que tú sepas que no eres el único que necesita a Jesús en su casa, de su vida. No podemos ser egoístas y pensar y querer que todo el tiempo Jesús se quede aquí.
No en un sentido de que no lo tengas todo el tiempo, sino que lo tengas solo para ti. Eso era lo que la gente le estaba pidiendo. Quédate en nuestra casa, quédate aquí. ¿Para qué te vas a otros lados? Y no sé cuál era su intención. Tal vez lo querían usar para sus beneficios, que siguiera haciendo cosas, conocerlo, pero lo querían ahí. Pero creo que la vida de una persona que ha entendido cuál es el verdadero ministerio de Jesús y el Evangelio es entender que no te lo puedes quedar para ti. Tienes que dejar que vaya a otros lados y ser tú el instrumento y el material y las manos y los pies que permita que Jesús llegue a otros lados. Jesús demostró su poder y su autoridad a través de la sanidad y la liberación, pero siempre dijo cuál era su misión principal: predicar. Les estaba diciendo, esto es bueno y yo quiero que estén bien, quiero que estén sanos. Yo vine a darles vida y vida en abundancia, lo dice su palabra. Pero hay algo más importante y es que entiendan cuál es el fin de este mundo, quién soy yo, quiénes son ustedes, el Evangelio realmente. Y quiero cerrar y terminar este tiempo que pensando y esperando y pidiéndole a Dios que alguna de estas palabras y mensajes y pequeñas enseñanzas a través de esta enseñanza hayan golpeado tu corazón y te hagan meditar en lo que estás viviendo el día de hoy. Pero me gustaría terminar con esto y que todos nosotros pudiéramos aprender algo muy indispensable de Jesús. Creo que la vida de Jesús siempre tiene enseñanzas bien palpables y prácticas para nosotros. Y esta es la última de este mensaje que me corresponde dar el día de hoy. Aprende de Jesús esto. Acompáñame al versículo 42. Dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario, es decir, a estar solo. Pero luego llegó la gente y Jesús estaba con la gente y vamos al versículo 44 y dice, y siguió predicando en las sinagogas de los judíos. ¿Cuál es la enseñanza ahí, hermano? Aprende esto de Jesús. Es importante dos cosas en tu vida: que estés solo y entre la gente. Pero no puedes quedarte con una nada más. No puedes estar solo el tiempo, ni puedes estar con la gente y entre la gente todo el tiempo. Porque cualquiera de las dos cosas te van a consumir y no son sanas. Jesús sabía que tenía un tiempo para estar solo, para meditar en lo que estaba pasando, para orar con el Padre, para llenarse de Él, para vaciar su corazón en Él, pero también sabía que había un tiempo en el que tenía que estar entre la gente. Y si tú olvidas alguna de estas dos, tu vida va a entrar en conflicto. Y puedes identificarte hoy en día dónde estás. ¿Te estás quedando solo? ¿Te estás apartando mucho? ¿Necesitabas un break y tomaste un descanso? Está bien, todos lo tenemos. Y Jesús incluso los tuvo y los buscaba porque lo correteaban, como a una persona famosa. Y puede ser que a lo mejor tú estuviste cansado, has tenido mucho trabajo, has servido muchos años y empezaste a apartarte porque necesitabas un momento solo. Está bien, pero no te quedes ahí. Pero también está la contraparte. Esas personas que les gusta estar entre la gente, que les gusta estar entre los demás, que les gusta ayudar, animar, servir, pero han estado tanto tiempo entre la gente que se les ha olvidado algo importante y es estar solos con Dios. Tiene que haber un punto en tu vida en el que estés solo con Dios, porque esos momentos son vitales para lo que le vas a dar a la sociedad. Porque es donde necesitas sentarte con Jesús cara a cara, frente a frente, sin los demás, en un momento de intimidad, para ver qué está pasando, para que te analices, para que dejes que te examine, como decía David en el Salmo 139, y te muestra qué hay en tu corazón. Porque si corres el riesgo de estar todo el tiempo entre la multitud, haciendo, sirviendo, dando, vas a perder la oportunidad de crecer a solas con Dios y que te muestre verdaderamente lo que estás haciendo aquí en público. Ambas cosas son importantes y tal vez nos hemos quedado algunos en una y otros en otra, pero necesitamos aprender a encontrar ambos tiempos, porque si no nos vamos a perder en medio de la gente o en nuestra soledad. Y quiero terminar con este versículo. Acompáñame a Isaías 58. Lo voy a leer en la versión NTV para que sea muy claro y muy comprendible en nuestro lenguaje actual. Creo que todo lo que hemos leído y hemos aprendido el día de hoy nos deja la enseñanza de la importancia de lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Puede ser que tú seas ese Simón
que Jesús necesita entrar a su casa a tratar asuntos con él, que tal vez no le estás diciendo, pero están ahí. Tal vez seas esa suegra que necesita una sanidad para seguir sirviendo, para seguir haciendo, que necesita que Jesús se incline a ti. Pero tal vez seas uno de esa multitud que se ha querido apoderar de Jesús y tenerlo para sí y no soltarlo y no dejar que la bendición llegue más allá. Pero creo que todo esto, lo que sí nos enseña y nos deja ver es que todo tiene el objetivo de hacer esto. Vamos a leer Isaías 58. Te voy a decir desde qué versículo. Desde el versículo 6. Vamos a leer desde el 6. Dice: esta es la clase de ayuno que quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Que alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Que dejen en libertad a los oprimidos. Que suelten las cadenas que atan a la gente. Que compartan su comida con los hambrientos. Que den refugio a los que no tienen hogar. Que les den ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que necesitan su ayuda. ¡Auch! Entonces, su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez, y su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: aquí estoy, y contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, y dejen de señalar con el dedo, y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas, y serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Y el versículo 12 me encanta, y con ese quiero concluir. Dice: algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades, y entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Wow, de verdad, si a ti no te pega algo de este versículo, tal vez tu corazón está más duro que una piedra. Hay tanta enseñanza en estas palabras tan fuertes. Pero concluyo con el versículo 12. Nosotros hemos sido llamados a ser reparadores de muros, reconstructores de ciudades deshabitadas, de hogares. Eso es lo que necesitamos estar haciendo. Pero para poder hacer eso, necesitamos estar entre la gente. Pero antes de estar entre la gente, necesitamos estar a solas con Dios, que era lo que Jesús hacía. Deseo con todo mi corazón que esta enseñanza haya llegado a tu corazón como llegó a la mía, porque siempre que alguien anuncia un mensaje de Dios, créeme que Dios trata ese mensaje con el que lo anuncia. Y es mi deseo que nosotros aprendamos a hacer algo nuevo y diferente, que dejemos de hacer lo que dice Isaías 58. Quédatelo de tarea, léelo en tu casa, medítalo y deja que Jesús te confronte con lo que está diciendo ahí. Todos tenemos cosas que hacemos de ahí que no están bien. Y en lugar de pensar en otros cuando lo leas, piensa en ti. Y da espacio a que Dios meta su mano hasta tu casa, hasta la cocina, como se metió a la casa de Simón Pedro, y haga lo que tiene que hacer contigo, para que entonces tú puedas ir entre la gente con un corazón sano y una actitud adecuada a hacer lo que Jesús hacía. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por este tiempo, por la gente que hoy está escuchando y la gente que lo va a escuchar. Puede que este mensaje haya sido grabado en el 2020 y que alguien lo escuche 4 o 5 años después. Y sin embargo tenga el mismo impacto, no porque sea yo, sino porque es tu palabra. Y el mensaje llega justo en el momento en el que tenemos que escucharlo. Creo que este es un buen tiempo para empezar a entender y aprender este mensaje. Esta palabra tan cortita que si uno la lee, piensa que no podría aprender tantas cosas. Pero tú eres un Dios bueno y está hablando aún todavía en tu misericordia, nos sigues hablando cuando no lo merecemos. Y te doy muchas gracias por eso. Y te pido con todo mi corazón, Señor, de verdad, por cada una de las familias de Fuentes, por todos esos hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, que se han congregado aquí por años, que han estado en esta casa por mucho tiempo
y su corazón se ha dañado, se ha endurecido, se ha apartado, se han alejado y se han puesto a soledad o se han metido tanto entre la gente que han dejado los momentos de soledad que son importantes. Por todos ellos, Señor, tú los conoces por nombre y sabes qué está pasando ahorita en su casa. Te pido por ellos, Señor, para que un rayo de luz de tu palabra entre a su corazón y pueda transformar lo que necesita sanar en ellos. Te doy gracias por este tiempo, por esta bella noche, por la gente que hoy está dispuesta a aprender de ti, en medio de tanta complicación, ajetreo y ocupación. Te damos la gloria a ti, Señor Jesús, y te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más como tú. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Si te fue de bendición esta palabra, compártela y no dejes de conectarte a las enseñanzas de la vida de Jesús. Dios te bendiga y buenas noches.